que es lo que vamos a ver más adelante, que como lo dije, primero vemos la teoría de las perturbaciones y fallas del sistema, cuáles existen, los cortocircuitos, que son las fallas que normalmente nos encontramos en los sistemas, aunque hay más fallas, ¿ya? Pero las que uno trabaja normalmente son cortocircuitos. Después, los dispositivos de protección, su funcionamiento, su principio de funcionamiento, sus usos, su dimensionamiento, ¿para qué? Para que nosotros hagamos justamente una coordinación de esas protecciones. ¿Ya? Ese es el proceso. ¿Y a dónde lo van a aplicar ustedes el día de mañana? A sus proyectos de instalación eléctrica en baja tensión, a sus proyectos de instalación eléctricas en media tensión, ya que el curso de protección está enfocado a lo que es baja y media tensión. No así el curso de ingeniería que está enfocado a baja, media y alta, que es un poco más complejo. Yo tengo mucho más material de alta tensión, guardado por ahí en algunos apuntes, que ahí tendríamos que andar en otras temáticas, que son, por ejemplo, los transformadores de corriente primero. La conexión y polaridad de los transformadores de corriente, la polaridad y conexión de los transformadores de potencial, porque gracias a ello vamos a poder determinar y calibrar las protecciones de sobrecorriente. Y ahí existen varias protecciones de sobrecorriente, instantáneas, ¿ya? Las que son normales también, y las que son del tipo residual. ¿Cuáles son los tipos de protecciones que uno normalmente ve en las subestaciones? Que son de sobrecorriente, obviamente, que operan por cortocircuito, protecciones que son de dirección, direccionales, porque a veces hay flujos de potencia en distintos sentidos, entonces yo tengo que proteger mi equipo con respecto a corrientes que vienen en otro sentido. Protección de distancia, ¿no? Yo podría calcular y determinar en base a algunos gráficos qué tipo de protección yo debiese ocupar de distancia, porque se basa en algunos criterios de cálculo, y definir en qué punto, por ejemplo, de la línea se cortó o existió un cortocircuito. Y una protección diferencial que me sirve para proteger transformadores y generadores. Y en ambos casos hay distintas configuraciones de conexión, entonces es medio complejo. Y en eso se nos puede ir un semestre completo y no veríamos, por ejemplo, las protecciones de media y las protecciones de baja. Pero a nuestro nivel técnico nos conviene, dado nuestro perfil de egreso, ver protección en baja y protección en media. ¿Por qué? Porque su perfil de egreso dice diseña proyectos en media tensión. A pesar de que no los puede inscribir, sí los puede diseñar. Por lo tanto, si los puede diseñar, tiene que determinar las protecciones en media tensión. Ese es como el enfoque del curso, protección en baja, protección en media. Así hacemos un recuento más o menos general de lo que estuvimos viendo y hacia dónde va el curso y para qué les va a servir. Entonces yo les voy a compartir nuevamente, tal como ayer, la pizarra, que incluso la tengo abierta, pero no sé por qué no me aparece. Ahí sí. Bien, el día de ayer yo les presenté un sistema radial que era bastante sencillo, que contaba con un generador, dos líneas, un transformador y una carga. La carga no se toma en cuenta para el cálculo de cortocircuito y yo les puedo determinar todos los tipos de cortocircuito, monofásico, trifásico y los bifásicos. ¿Por qué digo los bifásicos? Porque hay uno que son aislados, o sea, entre fases solamente, y uno que es a tierra, o sea, dos fases que caen en la tierra. Todos los parámetros ya están en tanto por uno. En la prueba yo se los voy a dar al tiro en tanto por uno, no les voy a pedir convertirlos porque si no sería una pérdida de tiempo, ya, pero no es el objetivo. A mí me interesa más que sepan calcular el cortocircuito más allá de la transformación en tanto por uno. Determinamos las redes de secuencia o mallas de secuencia. Tomamos en cuenta nuestro operador A, que es el que nos desfasa en 120 grados, los vectores o los fasores de voltaje y corriente, y definimos primero el cortocircuito bifásico. Y calculamos dos corrientes que tienen sentido opuesto, justamente porque nuestro circuito equivalente nos indica que las corrientes tienen sentidos contrarios. Entonces están desfasadas 180 grados una con respecto a la otra, por lo tanto cumple. Y nos quedó pendiente el circuito equivalente del cortocircuito bifásico a tierra, donde necesitamos la malla de secuencia positiva, negativa y cero. Y ello con color verde hice el esquema justamente de cómo se comportan las fases, ¿ya? Dos fases caen a la tierra y hay una fase que no se toma en cuenta como corriente. Y tenemos nuestro circuito equivalente. Y ahí nos quedó en el calcular. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso. Por acá estamos más o menos claros. Vamos a Ya, perfecto. continuar a ver cómo sigue el camino. Yo me imagino, voy a ver si es que tengo otro del semestre pasado de cálculo aplicado al proyecto, si los logro encontrar, porque no sé realmente dónde los dejé. Pero si logro encontrar otro ejercicio de cortocircuito, se los voy a dejar ahí también. Si no lo encuentro, Ah, profe, ¿sabe qué? Le voy a mandar una guía que yo hice. ya, pues mándemela.
La para voy a buscar revisarla. también y se la va a mandar para que la cheque. Ya, pues ningún Porque, problema. Ahora, si usted quiere, la puede compartir aquí. Yo no tengo ningún problema en que usted quiera compartir algún material. Lo puede dejar en el chat grupal o en el apartado que dice archivos aquí en Teams y ahí lo puede compartir con sus colegas. ok, la busco y la subo. Sin ningún problema. Bueno, Bien. Entonces, ustedes ven la pizarra, ¿cierto? Sí. Bien, tenemos nuestro circuito equivalente y vamos a calcular primero la IA1, o sea, la componente secuencia positiva de la corriente A. Ley de Ohm. Esto es ley de Ohm solamente. Recuerden siempre, y le voy a poner aquí entre paréntesis, ley de Kirchhoff de voltaje, ley de Kirchhoff de corriente, divisor de tensión, divisor de corrientes. Recuerden siempre esos elementos que son como esenciales, que son de los fundamentos de electricidad, que les van a servir. Para yo conocer la IA, obviamente debo tomar en cuenta la fuente y todas las reactancias que yo tengo aquí, ¿cierto? Claramente. Esta reactancia que está aquí con esa reactancia que está acá están en paralelo, por lo tanto tengo que calcular un equivalente en paralelo de esas dos y el equivalente que me resulte de aquí va a estar en serie con esa. Como están en serie, la corriente que circula por un circuito serie siempre es la misma. Entonces, para que no se pierdan con la expresión que yo voy a dejar planteada ahí, para que no me encuentren tan monstruosa. Entonces, la IA, en este caso, nuestra IA1 o la componente secuencia positiva de la corriente A va a ser igual al voltaje de la fuente 1 ángulo 0 dividido la suma de la resistencia, que en este caso va a ser J0,5 más el equivalente que va a estar en serie con respecto a la primera reactancia, pero estas dos están en paralelo, entonces voy a calcular el paralelo de ambos. J0,6, perdón, por J0,8, y ese es un por, dividido J0,6 más J0,8. ¿Sí? ¿Cómo yo calculo la reactancia o la resistencia equivalente de un circuito paralelo? De esta forma, con un color. R equivalente va a ser igual al R1 por R2 partido R1 más R2, ¿cierto? O la R equivalente, que va a ser 1 dividido 1 partido R1 más 1 partido R2, ¿cierto? Que esas son las dos formas que ustedes calculan la resistencia equivalente entre dos resistencias. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Ya tengo el equivalente. Esto me representa mi equivalente. Por lo tanto, si es una Z equivalente, o una X equivalente en este caso, que es una reactancia, más mi X1, están en serie. ¿Se entiende lo que dice? Sí, profe, se entiende. Entonces yo puedo calcular la corriente IA1, o la componente secuencia positiva de la corriente 1, y eso nos da 1,184 ángulo de menos 90 grados. Obviamente esto está en tanto por uno. Como ya tengo la corriente, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Entre este nodo voy a tener un Bx, una caída de tensión. Entonces el voltaje que yo voy a tener entre esos dos nodos que yo voy a pintar aquí de color morado o violeta, como dijo su compañero, va a ser la diferencia de la fuente, que sería el V total, menos el V1, va a ser igual al Vx, ¿cierto? Voy a determinar la caída de tensión. ¿Para qué? Para yo poder determinar la corriente que va a circular por acá, la I2, la IA2. O sea, voy a ocupar un divisor de corriente, o aplicar, mejor dicho, la ley de Kirchhoff de voltajes. Entonces, la corriente IA2, o sea, la componente de secuencia negativa de la corriente 2 va a ser, paréntesis, 1 ángulo 0, o sea, el valor de la fuente, menos J0,5 por IA1, ¿cierto? Esa es la ley de Kirchhoff de voltaje.
sea, esa es la caída de tensión. Es el voltaje que yo tengo en la impedancia o la reactancia de los 0,5. O sea, el voltaje de la fuente menos la caída de tensión me da ese voltaje que yo tengo ahí. ¿Cierto? Ese voltaje que yo tengo ahí. Pero como yo quiero calcular la corriente, que se supone que es esa corriente que está ahí, y yo tengo el voltaje, esto me estaría representando básicamente una fuente. Y si tengo la fuente, ¿cierto? Tengo el voltaje de la fuente dividido la reactancia, me va a dar la corriente. Entonces yo voy a tomar eso que yo tengo ahí arriba, es el voltaje Bx, eso que está ahí, tendría que ser mi Bx que yo tengo aquí, y dividido obviamente J 0,6, ¿cierto? Igual. Ahora, si nos damos cuenta, el sentido de la corriente debiese ser de izquierda a derecha. Si yo tomo una fuente, ¿cierto? La corriente debiese ser hacia allá, tal como lo tenemos aquí. Pero nosotros dedujimos, recuerden que es arbitrario, dijimos que la corriente tiene un sentido opuesto, que van hacia el nodo. ¿Por qué? Porque las corrientes tienen que tocarse entre sí, las de cada una de las fases, y después circular hacia la Tierra. Entonces, como tiene el sentido contrario, yo tengo que poner un signo menos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener finalmente? Menos, paréntesis, 1, ángulo 0, menos J 0,5 por la corriente IA1 que yo calculé anteriormente, que sería 1,184, ángulo de menos 90, y todo eso dividido por J 0,6, y vamos a obtener la resultante, que en este caso sería nuestra IA2, o nuestra componente de secuencia negativa de la corriente A. Y eso nos da 0,68, ángulo de 90 grados. Claramente, uno tiene ángulo de menos 90, otro tiene ángulo de 90. ¿Por qué? Porque tienen sentido opuesto. ¿Qué nos estaría quedando? La IA0. IA0, la componente secuencia 0 de las corrientes, que es la suma del IA1 más el IA2, ¿cierto? En este caso, yo como tomé un sentido arbitrario al revés, ya le tengo que poner un signo menos. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos 1,184, ángulo de menos 90, más 0,68, ángulo de 90 grados, ¿cierto? Y esto nos da el IA0, nos da 0,504, ángulo de 90 grados en por unidad. Y ahí yo tengo la componente secuencia positiva, negativa y cero de la corriente A. De la corriente A. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? En base a estas y nuestro operador A, determinar justamente las corrientes B y C. ¿Por qué? Porque sabemos que en la corriente A no hay circulación de corrientes. No sé si lo dejé con negro. Sí. Entonces, la corriente A, le voy a poner un entonces. Me acuerdo. Entonces, la corriente A va a ser igual al IA1 más el IA2 más el IA0, y eso tendría que ser igual a 0. Ahora, el IB, obvio que haga eso la aplicación, el IB va a ser los 0,504, ángulo de 90, más, y aquí voy a poner un paréntesis, 1, ángulo 120, por 608, perdón. Ah, no, 0,68, sí. 0,68, ángulo de 90, más, paréntesis, y aquí ocupo el otro color, 1, ángulo de 240, por, ese es un por si acaso. No es un menos, voy a dejar el punto ahí bien claro. Por 1,184, ángulo de menos 90, cierro paréntesis. Y eso nos va a dar un valor. Lo voy a dejar enunciado solamente, porque es bastante extenso. Y el IC va a ser igual.
y C va a ser a 0,504, ángulo de 90, más paréntesis, paréntesis, más paréntesis, paréntesis, por 0,68, ángulo de 90, 1,184, ángulo de menos 90. Ese me quedó medio extraño, lo voy a borrar. Por 0,68, ángulo de 90. Y aquí nos cambia el ángulo. 1 ángulo de 240 y aquí 1 ángulo de 120. ¿Sí? Voy a dejarlo con rojo aquí. Ese sería mi operador A, ese es mi A cuadrado, ese es mi A cuadrado, ese es mi A. Por lo tanto, pues si no se acuerdan de matemáticas, y A es igual a 0, y B y C. El IB vale 1,782, ángulo de 154,905 en tanto por 1, este es 0 tanto por 1. Y ahora me tiene que dar lo mismo, 1,782, pero nos cambia el ángulo. Ángulo de 25,094. Si yo sumo, en teoría, 154 más 25, me da cercano a los 180, ¿cierto? Que justamente el desfase de las corrientes que nosotros habíamos visto en el otro ejemplo, ¿cierto? Que es lo que teníamos acá. Están desfasadas 180 grados uno con respecto al otro. Ahora, esa es la corriente que está circulando aquí. Nosotros ya calculamos esa corriente y calculamos esa corriente. ¿Cuál nos estaría faltando? La corriente que va hacia la Tierra, que tendría que ser la suma de ambas. En este ¿Es caso, una consulta? sí, claro. Ahí me da otro valor en el IA2. No me da 0,68 ángulo de 90, me da 0,98 ángulo de 90. Sí, puede ser. Puede ser. Voy a comprobar y corroborar mi cálculo. O a lo mejor yo me equivoqué, no sé, pero No, no como sé. Yo lo voy a comprobar de todas maneras. ¿Qué es lo importante aquí? Que le den el mismo valor acá. Estos dos tienen que ser iguales. el IB y el IC, ya, con diferente ángulo. Mismo módulo. Se da cuenta del mismo módulo, porque es la misma corriente, finalmente. Nosotros dijimos que había una corriente que iba de B hacia C y de C hacia B, que tiene que ser la misma. Pero ahora yo tengo que sumarlas, ¿por qué? Porque esa suma de corrientes tiene que irse hacia la Tierra. ¿Ya? Normalmente se le va a llamar IG a la corriente de falla, que lo más probable es que lo hayan visto por ahí. La IG va a ser el IB más el IC. Entonces, IG, mi corriente de falla, va a ser igual a 1,782, ángulo de 154,905, más 1,782, ángulo de 25,094, y nuestra IG vale 1,512, ángulo de 90 grados. Y esa es nuestra corriente de falla, que es la que circula finalmente hacia la Tierra. Entonces lo voy a poner del mismo color verde que lo tenía arriba. Tenemos nuestra fase A, ¿sí? Nuestra fase B y nuestra fase C. Esa sería nuestra IB, esa sería nuestra IC, y hacia la Tierra nuestra IG, que es nuestra corriente de falla. Y aquí es cero, no hay una corriente que va a circular hacia la falla. ¿Qué vamos a calcular ahora? Cortocircuito monofásico y trifásico. Sobre si se pega un poco porque tiene mucha información el archivo. Vamos a calcular el cortocircuito monofásico. Se ve muy extraño ese SCC. El cortocircuito monofásico. Ya, perfecto. Para el cortocircuito monofásico, yo requiero la componente secuencia positiva, negativa y cero. Las tres mallas. Un segundo, chiquillos.
voltaje A, voltaje 1, voltaje 2. Y ahora sí, que tengo unos vecinos medio eufóricos, no se veían hace tiempo, parece. Cosas domésticas que suceden en las clases online. Bien, para nuestro cortocircuito monofásico necesitamos las tres componentes. ¿Ya? En este caso tenemos nuestras tres fases, A, B y C, ahí el C me quedó medio extraño. Y una fase es la que se va hacia tierra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería nuestro circuito equivalente? Voy a conservar los colores originales. Tendríamos la componente secuencia positiva o la malla de secuencia positiva, la malla de secuencia negativa y nuestra malla de secuencia cero. Las dibujo así porque eso es como lo ven los textos normalmente. Y estas todas van en serie. Por ejemplo, si yo tuviese una impedancia tierra, una malla tierra, o un valor de una resistencia tierra, yo podría dibujar la impedancia tierra aquí, ¿ya? Que no es el caso nuestro. Entonces, este sería 1 ángulo 0, este sería J0,5, este sería J0,6 y este finalmente sería J0,8, en tanto por 1. Si yo quiero dibujar el otro circuito equivalente, el tradicional, vamos a tener la fuente, nuestra reactancia de secuencia positiva, nuestra reactancia de secuencia negativa y nuestra reactancia de secuencia 0. Entonces, J0,5, J0,6, J0,8. 1 ángulo 0. ¿Sí? Y la corriente que vamos a tener aquí es la IA1, la componente secuencia positiva. Expresiones. Las expresiones que tenemos en juego. Bueno, la corriente IA va a ser igual a el IA0 más el IA1 más el IA2. O sea, la corriente que circula por la fase A va a ser igual a la suma de sus componentes de secuencia positiva, negativa y cero. Por lo tanto, IB e IC valen 0. No hay corriente de circulación por otra fase, porque aquí solamente por una de las fases está circulando corriente. Ahora, voy a dejar, sí, lo voy a dejar con un IA1. Recordemos que aquí tenemos la IA1, aquí tenemos la IA2 y aquí tenemos la IA0. Por lo tanto, las tres son iguales, ¿ya? Es un circuito serie. Entonces, comprendo o tomo en cuenta solamente la IA1. ¿Cómo? IA0 es igual a IA2 y eso es igual a IA1. Entonces yo puedo decir que la corriente A, que está ahí, luego la corriente A va a ser igual a 3 veces IA1, que es la corriente que yo tengo circulando por mi circuito serie o mi equivalente serie que tengo ahí, ¿cierto? Entonces, IA1 va a ser igual a ley de Ohm. 1 ángulo 0 dividido J0,5 más J0,6 más J0,8. Entonces, IA1 me va a dar igual a 0,526 ángulo de menos 90 en tanto por 1, o por unidad. Pero la IA tiene que ser 3 veces IA1, ¿cierto? Entonces la corriente de IA va a ser 3 veces por 0,526 ángulo de menos 90. Finalmente,
y A va a ser igual a 1,578 ángulo de menos 90 por unidad. Ya tenemos la corriente de cortocircuito monofásica en tanto por uno. No la tenemos en amperes todavía. ¿Por qué? Porque no tenemos contemplada ninguna base. Igual nos estaría quedando la corriente de cortocircuito trifásica, que es la más sencilla. ¿Por qué? Porque solamente contemplamos la malla de secuencia positiva. Entonces, el cortocircuito trifásico, solamente secuencia positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que dada una ocurrencia, cualesquiera, A, B y C, todas se van a tocar entre sí. Esa con esa y esa con esa al mismo tiempo. Se tocan las tres fases. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Sorry, no quería hacer con ese por ahora. Tenemos la fuente y en esta malla de secuencia positiva. Y aquí lo voy a hacer con azul. Solamente para cerrar aquí nuestro circuito equivalente. En este caso sería J 0,5 y ese 1 ángulo 0. Aplicando ley de Ohm, la corriente de falla, en este caso va a ser 1 ángulo 0 dividido J 0,5. Oh, que me quedó frase 5. Ahí sí. Y eso nos da igual a 2 ángulos de menos 90 en tanto por 1. Y esa es la corriente de cortocircuito trifásica, así de sencillo, es la más fácil. Que obviamente no es la que les voy a preguntar en la prueba, que es la más fácil. Profe, entonces en el fondo sería la IA1. La IA1 solamente, claro. Okay. Que le vamos a dejar entre paréntesis. IA1, la componente secuencia positiva no. Listo, como ya tengo todas las corrientes de cortocircuito, voy a intentar hacer una tabla de valores. Tabla de valores, ¿qué tenemos? Las corrientes de cortocircuito. Y aquí tenemos la corriente de cortocircuito monofásico, la corriente de cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito trifásico, pero mejor antes del trifásico, vamos a ver la corriente de cortocircuito bifásico a tierra y finalmente vamos a tener la corriente de cortocircuito trifásico. ¿Sí? Ahí sí. Los valores de cada una. Yo los tengo anotados por si acaso. 1,578, 1,558, 1,782, ¿sí? Y esta vale 2. Esas serían nuestras corrientes de cortocircuito. Ahora, no contemplo el ángulo para efectos nuestros, o sea, yo sí se los voy a pedir en la prueba con los ángulos, ¿ya? Para efectos de prueba yo sí se los voy a pedir con los ángulos completos, módulo y ángulo, siempre, módulo y ángulo. Ahora, cuando uno coordina protecciones, por ejemplo, en media tensión o en baja tensión, nos interesa a nosotros el módulo. Y lo vamos a ver con rojo aquí, módulo. Solo el valor del cortocircuito, nada más. No nos interesa el ángulo. No así en alta tensión. En alta tensión sí hay que contemplar por lo menos el ángulo, porque de eso depende también la calibración de los relés de protección. Ya es un elemento un poco más complejo, pero aquí nosotros necesitamos solamente el nivel de cortocircuito. Por lo tanto, insisto, para efectos de coordinación, solamente vamos a contemplar el módulo, no el ángulo. Ese es nuestro módulo. Suponiendo que tenemos una potencia base igual a, no sé, 100 MVA, ojo con las bases, no siempre es 100 MVA, y un voltaje base igual a, para seguir con el ejemplo que tengo desarrollado, 66 kV,
podemos determinar las corrientes de cortocircuito en amperes. Entonces, con azul, corriente base va a ser igual a potencia base dividido voltaje base, ¿cierto? Eso quiere decir que vamos a tener los 100 MVA dividido raíz de 3 por 66 kV. O sea, 100 por 10 elevado a 6 dividido raíz de 3 por 66 por 10 elevado a 3. ¿Cierto? La corriente base va a ser igual a 874,773 amperes. Ahí sí. Por lo tanto, podemos determinar las corrientes de cortocircuito en amperes. En amperes. Y aquí solamente multiplicamos. Entonces hacemos tabla de valores. Y cortocircuito en amperes. Entonces, la corriente de cortocircuito monofásico, la corriente de cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito bifásico, a tierra, y la corriente de cortocircuito trifásico. Va a ser igual, 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 igual. Entonces teníamos 1,578 por 847,773. Este era 1,558. Este era 1,782. Y este era 2 por 874,773. 874,773. Y esta es 874,773. Y esto nos va a dar igual, 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 y llega el color del lápiz. Y tenemos 1337,79 amperes. Esta nos da 1320, me quedó raro ese 3. Amperes. 1320,83 amperes. Esta me da 1558,84 amperes. Y esta me da el doble, 1695,55 amperes. Y termina el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir yo en la prueba? Que calcule los cortocircuitos y me genere una tabla de valores, en tanto por uno, con módulo y ángulo, y en amperes. Obviamente yo les voy a dar la potencia base, el voltaje base, todos esos datos base que son relevantes, pero que es lo que me interesa a mí, que ustedes pueden lograr hacer la reducción del circuito equivalente, que fue lo que yo me ahorré aquí, porque es sumamente sencillo. Es un sistema radial, o sea, un circuito serie, no tiene mucha ciencia. Pero ¿qué pasa si tengo líneas en paralelo? ¿Qué pasa si tengo transformadores en paralelo? Etcétera. Bueno, el circuito se complica un poco más. Hay que desarrollar un poco más, hay que hacer más la reducción. Eso, no sé si tienen alguna consulta o duda con respecto a los cálculos. Son más que difíciles, son extensos, son largos. Imagínense un sistema no necesariamente radial de este estilo, sino que un sistema interconectado, donde tengo que calcular todos los puntos de falla, barras de transformador, en barras del generador, en las barras de la carga y todos los cortocircuitos. Entonces, lo que se tiene que desarrollar es bastante extenso. Hay software para hacer eso, en todo caso. Es largo, es un poco tedioso, pero es efectivo. O sea, podemos determinar los cortocircuitos finalmente. ¿Para qué? Para poder coordinar las protecciones, que es lo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿en función de qué? De los cortocircuitos más grandes. En este ejemplo, ¿cuáles serían nuestros cortocircuitos más grandes? El trifásico. El trifásico, ¿sí? Y sería el bifásico a tierra, ¿cierto? Sí.
Ahora, en un circuito no, en un sistema de distribución, por ejemplo, e incluso en un sistema de distribución en baja tensión o en una instalación eléctrica interior, normalmente, y creo que se los dije en la clase pasada ayer, los cortocircuitos con los que uno normalmente coordina protecciones son el trifásico y el monofásico, porque suelen ser los más grandes, ¿ya? Suelen ser los más grandes, y son los más ocurrentes. Ahí si nos damos cuenta, el bifásico aislado es levemente menor que el monofásico. Claramente el bifásico a tierra tiene la componente que, claro, que se va a tierra. Ese efecto de irse a la tierra nos genera que aumente la corriente de cortocircuito. Y obviamente el trifásico siempre va a ser mucho más grande. ¿Cuál sería como la regla, por así decirlo? Mientras yo esté más cerca de la fuente, del generador o del transformador, el cortocircuito monofásico tiende a ser mucho mayor. Y el trifásico menor. Mientras yo más me aleje de la fuente, el cortocircuito monofásico tiende a disminuir, pero el trifásico tiende a aumentar. Yo les voy a pedir los 4 en la prueba, y cuando hagamos cálculos finalmente de algo práctico, de coordinación de protecciones, va a depender de la protección, pero insisto, normalmente vamos a considerar solamente el monofásico y el trifásico. ¿Por qué? Porque son los más grandes, ¿ya? Y los que tienen mayor ocurrencia, o sea, los que suceden más veces. ¿Sí? Profe, ¿me puede repetir un poquito el tema del cortocircuito trifásico en cuanto más lejano a la fuente, mayor Sí, es, ¿cierto? mientras más lejano a la fuente, mayor es el cortocircuito trifásico, y es más bajo el monofásico. Oh, ya. Ahora, al revés, mientras más cercano a la fuente, es mayor el monofásico y tiende a ser menor el trifásico. Eso dice es la regla lógica. En algunos casos no se va a cumplir, ¿ya? Por X motivo, impedancia de la línea, impedancia del transformador, conexión del transformador, etcétera. Pero eso sería como la regla más o menos general, ¿ya? Ya, perfecto. Ahora, este ejercicio está completo, entonces lo voy a aprovechar de exportar y lo voy a dar de guardar en la... Claro, dice, lo guardé en el escritorio, ejercicio de componentes simétricas, que fue el ejercicio que vimos ayer, y este se va a llamar ejercicio de cortocircuitos, y le voy a poner CC con mayúscula, de cortocircuitos con componentes simétricas. 145. Y ahí es componentes, no componentes. Yo lo creo que se lo subí, ¿cierto? Sí. Entonces voy a corroborar si es que se lo subí. No, no le subí el otro ejercicio desarrollado. Me parece que está en las publicaciones, ¿o no? Tampoco. Entonces le subo los dos y digo, aquí en el chat grupal o en archivos, lo voy a aprovechar de arrastrar. Componentes simétricas y el de cortocircuito, los dos, ambos. Aquí. En el apartado que dice archivos, ahí están los dos ejercicios. ¿Sí? Dice ejercicio de componentes simétricas, que fue la conversión que hicimos ayer en la primera parte, y aquí está el ejercicio completo de las componentes simétricas, o sea, los cortocircuitos utilizando las componentes simétricas. Ya que ustedes lo descarguen y lo revisen con más calma. El video de la clase pasada ya lo subí, este video también lo voy a subir, entonces tienen el complemento, tienen el ejercicio resuelto y tienen el video para que lo vayan analizando paso a paso. No sé si tienen consulta o duda. Profe, ¿no tiene algún ejercicio para tener resuelto la siguiente clase? Creo que sí debo tener algún ejercicio resuelto. Voy a buscarlo con un poquito más calma con respecto a lo que yo hice el semestre pasado. Creo que tengo uno más. Ya, ok. Así que se los podría compartir. Eso pues, chiquillos. Si no tienen otra consulta o duda, se pueden retirar. Gracias por su participación. Aprovechen de descansar y nos estaremos viendo el próximo martes. Recuerden que miércoles y jueves no hay clases, ¿ya? Así que vamos a tener solamente la clase del martes.